Te propongo, Gualicho, que nos traslademos imaginariamente hasta el departamento de General Güemes, porque está en línea con nosotros el senador por este departamento, Enrique Cornejo, que también es miembro de la Cámara del Tabaco de Salta. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes. Emiliano Frajaroli y el equipo de Sapo Otro Pozo los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle por el llamado y saludar a toda la audiencia. Bueno, gracias a usted por atender. Le contamos a la audiencia que lo hemos convocado principalmente para hablar sobre el nuevo revés y que tal vez ya da por finalizada una controversia de tipo jurídica que tenía en el centro de la escena a Pablo Otero, conocido como el señor del tabaco. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo un dime y diretes por una cuestión impositiva en la comercialización de los cigarrillos, básicamente sobre el tema de los impuestos. El fallo del máximo tribunal cierra el caso y le obliga entonces a la tabacalera Sarandí a pagar una deuda con el fisco. ¿Esto es así, senador? Efectivamente, es correcta su valoración en el sentido de lo que usted acaba de afirmar. Hay un proceso judicial que viene desde el año 2017, en donde en función de una ley que sanciona legítimamente el Estado argentino, se aplica lo que se denominó el impuesto interno mínimo gravado a los cigarrillos. Es una premisa que proviene de la Organización Mundial de la Salud, en donde en la comunidad internacional está consensuado y acordado de que el precio de los cigarrillos deben ser caros. Y vos, para elevar el precio de los mismos, le aplicás un impuesto alto, y es lo que hizo Argentina en el 2017. La tabacalera Sarandí venía funcionando desde hace 20 años a más, desde el año 99 creo que funciona, y había tenido un 2% del mercado, un 3%. Entonces, la persona que usted nombró, Pablo Otero, en ese momento acude a la justicia federal y plantea de que este impuesto que había sancionado a la Argentina, que tenía una finalidad extrafiscal, que era cuidar la salud de los argentinos, elevando el precio de los cigarrillos, a su criterio el impuesto era inconstitucional. Y hasta que la justicia declarara la cuestión de fondo, que es lo que la semana pasada emitió el máximo tribunal, él no lo iba a pagar. Yo le voy redondeando porque esto es muy técnico. Claro, claro, sí. Y largo. Entonces, jueces de primera instancia le otorgaron medidas cautelares innovativas para no pagarlo. Después obtuvo un fallo de primera instancia declarando la inconstitucionalidad, obtuvo un fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo en la misma línea, declarando la inconstitucionalidad de la norma, y siempre la AFIP fue apelando a todas las instancias y llegó a la Suprema Corte. ¿Qué es lo que sucedió desde el año 2017 a la fecha? Generó un impacto muy fuerte en la comercialización de los cigarrillos de Argentina. Argentina tiene ventas formales declaradas ante la AFIP, porque usted tiene el cigarrillo declarado y el cigarrillo que desgraciadamente vemos que proviene de Bolivia, que proviene de cigarreras clandestinas, que usted va a ver que lo venden sin estampilla, el gil y todo eso. No estamos hablando de esos cigarrillos, estamos hablando de los cigarrillos declarados. Él, como no estaba obligado por estos jueces a pagar la totalidad de la estructura fiscal, tenía un régimen propio que era mucho más competitivo que las otras compañías cigarreras. Entonces él pudo, durante estos 8 años, poder vender un cigarrillo barato. Él fue ascendiendo en una participación de las ventas de un 2% hasta llegar al 38,5%. Un negocio millonario en la Argentina, vendiendo 600 millones de paquetes al año, facturando, dicho por la misma empresa, 800 millones de dólares, y así fue concentrando volumen, generó un impacto que desfinanció al Tesoro de la Nación, porque los impuestos que recauda el cigarrillo son nacionales, coparticipables a todas las provincias, llegan a la provincia de Salta, llegan a los municipios, por un lado. Por otro lado, usted como cigarrero también tiene que pagar lo que se llama el Fondo de Asistencia Social, que es un impuesto del año 95, que son recursos que van a la ANSES para el financiamiento de los planes sociales. Eso también se desfinanció. Y por otro lado, el precio de los cigarrillos determina la base imponible para el pago de los recursos del Fondo Especial del Tabaco. Genera un fuerte desfinanciamiento en el Fondo Especial del Tabaco. Las provincias productoras
todos estos años hemos tenido una lucha en el sentido que hemos exteriorizado esta problemática, nos hemos presentado en esta causa en la figura de amigos del tribunal en el año 2019, también hicimos otra presentación en el año 2022, las provincias productoras son 7 en la Argentina, tenemos la misma visión y entendíamos que esta situación iba cada vez más gravosa y desgraciadamente terminó absorbiendo una importantísima renta del productor primario de tabaco. ¿Qué es lo que sucedió en el año 2022? Marchamos a la ciudad de Buenos Aires, exteriorizamos esta protesta, este problema, generamos un petitorio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el fallo de hace 2 semanas reconoce la legitimidad del reclamo de las provincias productoras, y si usted ve el fallo en la foja 11, expresamente reconoce la afectación que tuvo el Fondo Especial del Tabaco. Entonces todo esto fue ascendiendo y el gran negocio de esta cigarrera era ganar tiempo, que lo logró. La Corte Suprema se expidió, hoy el impuesto es totalmente constitucional y ahora esta empresa lo debe de pagar. Ahora yo le voy a preguntar a usted, si un juez declara la inconstitucionalidad y le otorga una medida cautelar de no pagar, a usted le debería exigir que usted constituya una garantía real por si después la última instancia judicial declara que es constitucional, el juez debió asegurar los medios para que esta empresa le pague al Tesoro Nacional y a todos los argentinos. Hoy debe cerca de 2.000 millones de dólares y estos jueces, que nosotros en su momento hicimos estudiar las diferentes sentencias y todos concluimos que los jueces únicamente tienen millones de razones en su intelecto para haber fallado de la forma que lo hicieron, porque con total liviandad le daban cautelares, sentencias de primera y segunda instancia, sin una garantía real por si sucedía lo que sucedió. Entonces hoy las provincias productoras nos vemos perjudicadas en el sentido que la Corte dijo, tienen que pagar el impuesto, ¿y qué garantías tenemos de que lo vaya a pagar? ¿Qué patrimonio tiene la empresa? ¿Qué depósito? ¿Qué bien hay para que nosotros podamos pagar? Entonces, podamos cobrar, perdón. Entonces, esa es la situación a hoy que nosotros vemos con muy buenos ojos lo que resolvió la Suprema Corte, confiamos en ARCA, que ha iniciado la fiscalización y tendrá la ardua labor de poder cobrar lo que este contribuyente le debe no solamente a los tabacaleros, sino a todo el pueblo argentino. Todavía no saben entonces si efectivamente van a lograr que la tabacalera pague lo que adeuda el fisco. La Corte declara que es constitucional y ordena que pague, pero ahora usted sabe que el deudor, para pagar, tiene que tener un patrimonio. Se desprendió de las empresas, ¿cierto? Hay comentarios de que él cedió su participación a una mujer, de que se habría ido a vivir a Uruguay. La verdad que no sé mucho, no me compete. Yo lo que quiero es que esta persona que es deudora de 2.000 millones de dólares al Tesoro de la Nación, al FED y a muchos acreedores, que pague. Y aquí los grandes responsables son los jueces de primera instancia y de Cámara, que otorgaron esas medidas sin las garantías del caso. ¿Comprende? Claro, entonces, claro, sí. Entonces hoy ARCA tiene la compleja tarea de lograr de que este contribuyente pague los 2.000 millones de dólares. Yo la verdad que ojalá que los pague, vamos a ver con el tiempo, yo lo veo muy difícil, porque una persona que ha realizado semejante dispendio y actividad jurisdiccional, me cuesta creer que hoy saque 2.000 millones de dólares y lo pague. Yo la verdad me cuesta creerlo, veremos. ¿Y habrá voluntad en ARCA? Porque al fin y al cabo es un organismo que depende del gobierno nacional y que algunos de sus alfiles fueron, en el Congreso de la Nación, fueron señalados, particularmente cito al periodista Carlos Pagni de La Nación, como supuestos lobistas de la tabacalera Sarandí. Y entre ellos hay un salteño, que es Carlos Zapata, además de Cristian Ritondo y Diego Santilli. Usted lo denunció a Zapata, ¿cierto? Efectivamente, como usted bien lo dice, el año pasado, en el mes de enero,
el diputado nacional Zapata comenzó con un conjunto de agravios hacia los dirigentes tabacaleros de la provincia de Salta, me comenzó a agraviar a mí, comenzó a plantear un cúmulo de cuestiones que uno no entendía por qué, hasta que después el periodista Carlos Pagni le emite una extensa nota en donde lo vincula expresamente con el señor del tabaco, con Tabacalera Sarandí. Entonces yo creo que el diputado Zapata estaba un poco nervioso y se quiso anticipar a lo que Pagni iba a sacar de él y comenzó con una campaña mediática. Después de eso, yo vi en diferentes medios que el diputado Zapata justificaba, avalaba y le otorgaba legitimidad a los fallos de inconstitucionalidad tanto de primera instancia como de la Cámara Federal en los contenciosos administrativos que había obtenido a favor de Tabacalera Sarandí. Entonces, yo escuché que era la única voz en la Argentina que defendía estos fallos que eran realmente una barbaridad desde el punto de vista de lo jurídico, sumado a que los medios nacionales los indicaban como un operador. Yo lo que hice es poner en conocimiento de la justicia los elementos que habían para que lo investiguen. Yo nunca le imputé un delito porque no tenía las pruebas del caso. Si yo hubiese tenido las pruebas respectivas, le imputaba un delito determinado, pero sí yo lo que hice es agarrar toda la evidencia periodística que no provenía ni siquiera de la provincia de Salta y la puse a disposición de la justicia para que lo investigara. Pero al margen de lo que haya podido suceder con el proceso judicial, es muy raro que una persona que tiene el grado de instrucción de contador, una persona ya de edad avanzada que tiene conocimiento de la actividad tabacalera, haya podido defender fallos judiciales tan groseros, tan graves, que hayan afectado al Tesoro de la Nación, a la legítima competencia, a las provincias productoras, que haya desfinanciado a la ANSES, que vos hayas podido públicamente salir a sostener esos fallos y que la Corte Suprema hace 2 semanas, en un fallo en forma unánime de 44 fojas, fuertemente ha reprochado a estos jueces por las sentencias que han emitido porque se han apartado de la legalidad. Entonces, yo creo que al margen de lo que pueda haber pasado en un proceso de investigación penal contra el diputado Zapata, yo creo que los hechos hablan solos. Entonces, yo entiendo que no defender los intereses de la provincia cuando vos defendés a una empresa y la justificás cuando ha evitado pagar impuestos que son legítimos, cuando has desfinanciado el Fondo Especial del Tabaco, cuando tenés un rol legislativo en un cargo tan importante como tiene él y ninguna solución nos ha transmitido a las provincias productoras, a los productores salteños. Entonces, yo digo, ¿para qué ha sido elegido? Y la verdad que es bastante contradictorio, porque si usted dice que es un impuesto que coparticipa y que llega por lo tanto a los productores de Salta, que es la provincia a la cual tendría que representar, bueno, los habitantes en el Congreso, ponerse del lado contrario, como que no hay una explicación, si se quiere, razonable, al menos públicamente. ¿Usted qué es lo que intuye? Mire, la verdad que yo ¿Está en contra de los monopolios? no lo sé. Es que aquí al sector tabacalero de Argentina no nos interesa si hay un monopolio o dos monopolios que comercializan los cigarrillos. A nosotros nos interesa que todos los cigarrillos que se vendan sean caros, independientemente si son de Mazalín, si son de British American Tobacco o son de Sarandí. A nosotros eso no nos importa. Lo que nos interesa es que el cigarrillo sea caro para que se vendan menos cantidades y se cuide la salud de los argentinos, porque el tabaco en exceso es muy malo. Entonces nosotros, y le digo esto en el sentido de que desde la Cámara del Tabaco nosotros hemos trabajado fuertemente en el año 2009 para que Argentina legisle una ley especial para reglamentar el hábito de fumar en la Argentina. Nosotros hemos trabajado para que se puedan incorporar determinadas sustancias químicas únicamente a los cigarrillos, para que haya controles periódicos del Ministerio de Salud de la Nación en los cigarrillos, para la cantidad de tabaco en cada cigarrillo, para las leyendas gráficas que usted ve en cada paquete de cigarrillo indicando lo nocivo que es el producto, la prohibición de fumar en diferentes lugares. Entonces, yo lo que creo es que vos lo que tenés que lograr es que los cigarrillos en Argentina sean caros
para que se recaude más para la nación, para que esos impuestos sean coparticipados y para el Fondo Especial de Tabaco. A mí no me interesa quién produce y quién vende los cigarrillos porque no es la actividad de las provincias productoras de tabaco. Nosotros producimos tabaco que se denomina tabaco verde, que el 85% se exporta al mundo y el otro 15% se abastece a la industria nacional para el consumo interno, pero nosotros no tenemos un interés en quién produce los cigarrillos. Claro, tal cual, tal cual. Cornejo, y bueno, para dar por finalizado, si se quiere, el tema específicamente de lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que pone fin a la controversia con la tabacalera Sarandí, quería consultarle por otro caso que tiene que ver con los trabajadores que en su momento fueron despedidos de la planta de Alliance One en el Carril, y que llevaron adelante un proceso judicial que creo, tengo entendido, fue resuelto por la Corte de Justicia de Salta hace un tiempo. ¿Usted estaba al tanto de este tema? ¿Conoce? Algo, no en detalle, no en detalle, pero algo conozco por los medios y en función de lo que en alguna oportunidad hemos hablado con el presidente de Alliance. Alliance One, la planta del Carril, tenía una línea de procesamiento industrial y en función del volumen que venía comprando esa compañía decidió cerrar la misma porque no era económicamente rentable. Entonces, desgraciadamente, tuvo que indemnizar a su personal. Uh-huh. Con ello logró un acuerdo laboral, y un grupo de trabajadores quedaron desconformes con ese acuerdo y fueron a la justicia. Yo vi hace, será 6 meses, un tiempo atrás, que la Corte de Justicia le ordenó a Alliance pagarle un diferencial de los haberes indemnizatorios. Eso es lo que yo tengo presente en función de lo que vi en la prensa, pero no hablé con nadie del gremio se comunicó conmigo para plantearme en detalle, Claro. y la verdad que es un problema entre privados que, bueno, quedó para dirimirse en el ámbito judicial, y entiendo que la Corte de Justicia le dio la razón a los trabajadores y deberá la empresa proceder al pago de la suma deudada. Claro, yo le preguntaba más que nada para meternos en el mundo laboral y en el avance tecnológico. ¿Cómo está hoy el sector tabacalero en general? ¿Cómo ven estos eventos climáticos, si se quiere, que afectan a cierta parte del país? Hay inundaciones en el centro de la provincia, del centro del país. Ahí también he escuchado que supuestamente podría haber una suerte de sequía prolongada en el norte. ¿Cómo analizan ustedes estas cuestiones? Bueno, el clima es una cuestión muy aleatoria, que uno no puede saber cómo va a terminar la campaña. Hemos comenzado días atrás la instancia del trasplante. Usted sabe que en Salta comienza a llover fines de octubre, noviembre, y en el verano es cuando más llueve y comienzan las tormentas de granizo y viento asociado. Nosotros del sector tabacalero salteño tenemos un programa que, con financiamiento del Fondo Especial del Tabaco, compensamos los daños que genera el granizo y el viento asociado a las plantaciones. Año a año tenemos siniestralidades. En los 2 últimos años hemos tenido una siniestralidad muy baja, que ha sido por abajo del 8%, el promedio es 12-13%. No hemos tenido hasta el año pasado una contingencia muy adversa, pero bueno, el clima está muy cambiante. El tabaco tiene la particularidad que se planta la totalidad con agua de riego. Usted sabe que el agua en la provincia viene de los deshielos de la cordillera, o también de agua que es bombeada de los pozos. Entonces, la plantación comienza a regarse con esa agua y después ya empalman las lluvias del verano y concluye el tabaco, la recolección de las hojas en el mes de marzo. Decirle hoy cómo va a venir el clima sería muy aleatorio, no lo sé, esperemos que venga igual que el año pasado, que dentro de todo fue bueno. Muchas veces lo que pasa en la pampa húmeda es muy distante a lo que pasa en el norte argentino. Usted vio ayer que hubo una gran tormenta en el centro del país, y aquí en Salta solamente hubo un pequeño viento, llámele, y bajó la temperatura. Son dos climas diferentes, pero sí, uno se pone más nervioso cuando llegan los procesos del verano, cuando hay muchos calores, después de las altas temperaturas vienen las tormentas de granizo. Pero bueno,
este cultivo es así, está todo a la intemperie y es siempre riesgoso y aleatorio. Y en materia de tecnología, las empresas han podido acceder a créditos para comprar maquinaria, la habilitación o la flexibilización en el esquema del comercio exterior les ha permitido importar algo que tal vez antes no podían comprar. ¿Cómo está esa situación? En los últimos años hubo la incorporación de valiosa tecnología. Hoy el productor primario de tabaco, que somos nosotros quienes plantamos la hoja del tabaco, que es la que usted seguramente conoce, hemos podido adquirir tecnología. Hay muchas estufas Vulcure, se llaman, que si bien vienen de hace más de 30 años, pero en los últimos años se ha avanzado mucho en esa tecnología. Hay fumigadoras, hay plantadoras, ahora se fumiga a través de drones, hay un proceso evolutivo y vamos hacia la economía de precisión, hacia la agricultura de precisión, pero el tabaco es una actividad que es netamente artesanal, es muchísima la mano de obra que se utiliza, sin perjuicio de que el productor, en la medida de sus posibilidades, se va tecnificando. Hoy se está utilizando menos mano de obra que años anteriores por este avance tecnológico que hay. Igualmente usted sabe que los productos químicos que se le aplican cada vez son más perfectibles, entonces si antes utilizábamos una cantidad determinada de productos, hoy se utilizan menos, entonces la aplicación son menos oportunidades, eso también reduce un poco la mano de obra, se trabaja mucho en la sistematización de los suelos para evitar la erosión y que el agua nos rinda más. Somos un sector que siempre nos vamos capacitando y en esto, bueno, también reconocer el importante aporte del INTA y de las instituciones privadas tabacaleras como la Cooperativa de Productores de Tabaco, que está frente al aeropuerto, nuestra Cámara del Tabaco, tenemos una mutual, muchos asesores y bueno, siempre uno está estudiando e informándonos. Si el INTA cierra efectivamente y despiden a las personas que conforman a la delegación que está en Salta, ¿los perjudica a ustedes? Mire, si bien nosotros tenemos nuestra área agronómica propia, trabajamos también con la provincia de Jujuy, no sería, entiendo yo, bueno que el INTA cierre porque siempre un punto de apoyo y una persona de consulta. Entonces, no sería positivo para el sector tabacalero que cierre. Si bien nosotros tenemos nuestra independencia en la parte agronómica, pero realizamos muchas acciones en conjuntos con ellos. Entonces, nuestros hermanos del INTA siempre nos están ayudando, colaborando, proponiendo, y son un eslabón valioso para la producción. Así que yo espero que no lo cierren. Sí estoy a favor que todos los organismos del Estado se reestructuren, que sean más eficientes, que sean más competitivos. Siempre se puede mejorar y superarse, pero no cerrarlo. ¿Podría poner un ejemplo de algún trabajo conjunto que hayan realizado con el INTA o de alguna investigación en la que les haya servido a ustedes, los productores? Hemos trabajado en ensayos varietales, hemos trabajado en el programa de Punto Limpio para la erradicación de todos los plásticos, en el triple lavado de los envases químicos, en los equipos protectorios para el personal. Se trabaja permanentemente. Claro, perfecto. Bueno, senador, ha sido muy amable por esta charla. Le mandamos un gran abrazo. No, muchas gracias a usted por el llamado, muy Que, amable. que ande bien. Bueno, pasaba Enrique Cornejo, senador por el departamento de General Güemes y miembro, dirigente de la Cámara del Tabaco de Salta, para hablar un poquitito sobre el panorama del sector. Es un sector productivo importante en nuestra provincia y en el norte en general.